Correcto. Muchísimas gracias amigos. Vamos a empezar la jornada del día de hoy, entonces siempre poniéndonos en presencia de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a nombre de Piaget Educa, amigos del nivel primario, los que estuvieron conmigo en la clase demostrativa anterior. Hablamos de un tema muy importante y dijimos pues que dentro de las orientaciones que nos da el Ministerio de Educación, eh, el currículo nacional para el abordaje del enfoque por competencias, ¿correcto? Nos daba un promedio de 9 orientaciones, ¿cierto? 9 orientaciones son fundamentales, que son importantísimas, y voy a repetirlas. Dice, orientaciones para el abordaje y evaluación de las competencias. Hablamos de comprender la competencia, analizar el estándar, seleccionar situaciones significativas, utilizar criterios de evaluación, comunicar al estudiante en qué será evaluado, valorar el aprendizaje actual del estudiante, retroalimentar oportunamente, atender las necesidades identificadas y promover la autoevaluación y coevaluación. No solamente quedarse con la heteroevaluación, eso planteamos en la sesión pasada. Pero de todas estas orientaciones que nos da el currículo, la primera es sin duda la más importante. Si tu maestro conoce la competencia, manejas la linealidad de la competencia, el estándar, competencia, capacidad, el desempeño, y dentro del desempeño, acuérdese que el desempeño tiene pues una habilidad, un contenido y una condición. Si tú manejas bien ese contenido disciplinar, lo alineas con la capacidad, está con la competencia y con el estándar, no vas a tener mayor problemas en absorber la casuística que nos presente la unidad de medición de la calidad. Todos los exámenes de ascenso, de nombramientos, sencillamente el tema es el manejo de la competencia. Entonces, el propósito de Piaget Educa en estas jornadas de capacitación, en estos módulos que estamos iniciando, es eso precisamente, que tu maestro, que tu docente comprenda la competencia. Los demás aspectos lo vamos a ver obviamente, pero lo primero es lo primero. En la medida que el docente comprenda la competencia, qué capacidades combina y qué contenido disciplinar va a manejar en cada capacidad, pues va a ser muy sencillo que absuelva la casuística que nos va a presentar, se nos van a presentar en estos exámenes, ya sea de ascenso o de nombramiento. Sí. La semana pasada hablamos un poco de personal social. Hoy vamos a detenernos en ciencia y tecnología. Entonces, vamos a abordar un poco, vamos a conversar sobre esta importantísima área y específicamente de las tres competencias. Recuerden que tiene tres competencias. Tiene indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Y por último, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas. De estas tres competencias hoy nos vamos a detener en la primera, que es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Entonces, dicho esto, miren maestros, aquí tenemos las tres competencias en esta lámina. Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, que es en lo que nos vamos a detener el día de hoy. Entonces, un poquito para recordar esto. A ver, ¿qué capacidades tiene que combinar el estudiante cuando maneje esta competencia indaga mediante métodos científicos, cuando aborde esta competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos? Son 5 las capacidades. Problematiza situaciones para hacer indagación, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos e información, analiza datos e información y por último evalúa y comunica el proceso y resultado de esa indagación. 5 capacidades que el estudiante tiene que combinar. Y en esa combinación que haga el estudiante, obviamente el maestro tiene que orientarlo y el maestro tiene que manejar con mucha precisión cuáles son esos contenidos disciplinares que tiene que manejar el estudiante en cada capacidad para que se haga una perfecta combinación de estas capacidades y se logre la competencia. Recuerden que la definición de competencia es facultad humana de combinar capacidades con un propósito determinado, en una situación determinada,
y con sentido ético. Entonces, para esta primera competencia, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, el estudiante tiene que combinar estas cinco, estas cinco capacidades. Bien, vamos a hablar un poco de, entonces va a detenernos un poquito en la primera competencia. Entonces, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Hemos dicho que son cinco las capacidades que tiene que combinar el estudiante. Cinco capacidades, ojo. Entonces, ¿cuáles son esas capacidades que combina el estudiante? Hemos dicho, problematiza situaciones para hacer indagación, diseña estrategias para hacer indagación, canea y registra datos, analiza datos y por último evalúa y comunica. Y es importante que manejemos bien estas capacidades. Para eso estamos manejando esta mnemotecnia que la semana pasada no hubo tiempo de analizarla detenidamente. Y aquí pueden ustedes notar esta expresión pródiga, evalúa. Acuérdense del hijo pródigo. Ya decimos pródiga, evalúa, para acordarnos, para recordar el orden en que se presentan estas capacidades y qué es lo que hace, lo que tiene que hacer el estudiante en cada una de estas capacidades. Entonces, maestros, miren, primera capacidad, problematiza situaciones para hacer indagación. Lo relacionamos con la primera sílaba de pródiga. Aquí aparece de rojito y decimos problematiza situaciones para hacer indagación. ¿Qué va a hacer el estudiante? ¿Qué va a hacer el estudiante en esta capacidad? Se va a plantear la pregunta de indagación, una pregunta abierta. Pregunta de indagación. Una vez planteada la pregunta, el estudiante tiene que dar respuesta a esa pregunta que se ha planteado, pero no haciendo, investigando en textos, no, sino a partir de sus saberes previos, a partir de lo que decía Vygotsky, su zona de desarrollo real, de sus conocimientos previos, él tiene que dar una respuesta y a eso le conocemos como hipótesis. Y esto es importantísimo, maestros, que el estudiante determine las variables. Ya vamos a ver que la determinación de variables independientes, dependientes y las variables de control o intervinientes es a partir del quinto grado hacia arriba. A partir del quinto grado, ya el estudiante tiene que manejar esto. Primero, segundo, tercero y cuarto grado solamente se queda con la pregunta de indagación y la hipótesis. A partir de quinto grado, repito, ya el estudiante tiene que manejar el tema de variables. Lo vamos más adelante lo vamos a precisar un poco más esto, pero ahora sigamos con la mnemotecnia. Entonces decimos, problematiza situaciones para hacer indagación. El estudiante plantea la pregunta de indagación, que es una pregunta abierta, da respuesta a esa pregunta, que es la hipótesis, y determina variables. Diseña estrategias, lo vinculamos con esta segunda sílaba, con di. Diseña estrategias para hacer indagación. Y eso no es otra cosa que el estudiante elabore su plan de indagación. Que el estudiante haga su plancito de indagación. Ahí estamos abordando la segunda, la segunda, este, la segunda capacidad. Yo no sé si ya estamos saliendo en el Facebook, por favor, que estoy aquí en el y no aparece, pero bueno, vamos a ver. Listo. Entonces le decía, la segunda capacidad de diseño de estrategias para hacer indagación, lo vinculamos con la segunda sílaba de pródiga, diseño de estrategias para hacer indagación, que no es otra cosa que hacer el plan de indagación. ¿Y qué plantea el estudiante en el plan? Los materiales que va a necesitar para su experimento y tiene que elaborar un instructivo con los pasos precisos de en qué consiste su experimento. Eso es la segunda capacidad, diseñar estrategias para hacer indagación. Una vez que tiene su plan, el estudiante pasa a la siguiente capacidad, que es genera y registra datos. ¿Qué tiene que hacer el estudiante acá? Aquí el estudiante lo que va a hacer, pues es, a ver, un momentito, perdón, vamos a ver cómo estamos por acá. Disculpen. Perfecto.
el estudiante, le decía, ingeniería y registra datos, el estudiante implementa el experimento, el estudiante realiza el experimento. ¿Cómo genera datos? Realizando el experimento. Y a medida que se va desarrollando el experimento, el estudiante va registrando lo que va observando. Ahí estamos en la tercera capacidad. Una vez que ha terminado el experimento, el estudiante se ha quedado con una serie de información. ¿Y qué tiene que hacer con esa información? Con esa información tiene que analizarla, pues pasa a la siguiente capacidad, la cuarta capacidad. Analiza datos e información. Y aquí hay algo muy importante, maestros. Cuando el estudiante va a trabajar esta capacidad, tiene que mirar la primera capacidad. Cuando el estudiante llega a esta cuarta capacidad, analiza datos e información, tiene que mirar la primera capacidad. Tiene que mirar, problematiza situaciones para hacer indagación. ¿Por qué? Porque él sí tiene que preguntar, ¿cuál fue la hipótesis que yo me planteé? ¿Cuál fue la hipótesis que yo me planteé? ¿Qué dije frente a la pregunta de indagación? ¿Y qué me han salido en los resultados de mi experimento? Entonces el estudiante tiene que confrontar, ¿correcto? Va a contrastar los resultados de su experimento con lo que él planteó en la hipótesis. ¿Correcto, maestros? Entonces, esto es muy importante, queridos maestros, el estudiante, vuelvo a repetir, aquí tiene que contrastar lo que ha salido en su experimento con lo que él planteó en en su hipótesis. Una vez que hace esa contrastación, ¿para qué la hace? Para que pueda él sacar sus conclusiones, a sacar la conclusión final y pasar a la siguiente capacidad que es evalúa, ¿cierto? Evalúa datos e información. Y es dar a conocer, dar a conocer los resultados, dar a conocer las dificultades que ha tenido, las técnicas, los conocimientos logrados. Entonces, maestro, si el estudiante eh, logra hacer todo esto, está combinando todas estas capacidades, las está combinando y se está logrando la competencia. Dicho esto, viene aquí un casito que vamos a tratar de absolverlo. A ver, vamos a ver, maestros. Perfecto. Muy bien, dice acá. Relacione la capacidad con su respectivo contenido disciplinar. Mira, aquí aparecen están las cinco capacidades con algunos contenidos disciplinares que están con letra. Aparece problematiza situaciones para hacer indagación, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos e información, analiza datos e información y evalúa y comunica el proceso y resultado de esa indagación. Y aparecen con letras, aparece la A, formular hipótesis, B, dar a conocer las dificultades y técnicas, C, seleccionar materiales e instrumentos, D, contratación de los datos obtenidos con la hipótesis y la E, obtener, organizar y registrar datos fiables. Hay que relacionar estos. Entonces, relaciona, dice, la capacidad con su contenido disciplinar. Vamos a darnos un tiempito para, de acuerdo a lo que hemos conversado, mis queridos maestros, vayan ustedes, vayamos relacionando cuál sería la alternativa correcta. A ver, maestros, vamos a darnos un tiempito, por favor, para que vayan respondiendo. Bueno, avanzamos. A ver, problematiza situaciones para hacer indagación. Esa es la primera capacidad. ¿Qué tiene que hacer el estudiante en la primera capacidad? Recuerden lo que hemos dicho, plantear la pregunta de indagación, formular su hipótesis, o sea, responder esa pregunta de indagación y además determinar las variables. Aquí aparece formular hipótesis. Por lo tanto, la uno la vinculamos con la alternativa A, 1 con A. O sea, la A definitivamente queda de lado, pues podría ser la B o la C. Diseña estrategias para hacer indagación, que es la segunda capacidad. ¿Qué hace el estudiante en diseño de estrategias para hacer indagación? Hemos dicho que elabora su plan de indagación.
¿Y qué hace en ese plan? Pues selecciona materiales y pone el instructivo. Entonces sería la alternativa C, seleccionar materiales, instrumentos. 2 con C. Entonces la podría ser la B o la C también igual. 3, genera y registra datos e información. Vamos a ver, dice acá obtener, organizar y registrar datos fiables, que sería la E, ¿cierto? Genera y registra datos e información, la 3 con la E. Igual, tienen las tres tienen esa respuesta. Vamos con el 4, analiza datos e información. Dice acá, en la D, contrastación de datos obtenidos con la hipótesis. O sea, la 4 con la D. ¿Correcto? Entonces, la respuesta en este caso sería la alternativa B. Muy bien, maestros. Avanzamos. Vamos a ver si tengo aquí en el Facebook. Bienvenidos a los amigos que se están conectados a través del Facebook. Bienvenidos. Muy bien, maestro. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidos. Perfecto. Continuamos entonces, maestros. Vamos a hablar un poco de la primera capacidad, repetir lo de la primera que ya dijimos hace un momento. Problematiza situaciones para hacer indagación que hace el estudiante. Recordemos esto, pregunta de indagación, se plantea la pregunta, eh, responde a esa pregunta de indagación a través de sus saberes previos, que es la hipótesis, determina la variable independiente, la variable dependiente y la variable de control interviniente. Pero recuerden, pregunta de indagación e hipótesis solamente primero, segundo, tercero y cuarto grado. Quinto y sexto ya tiene que determinar variables, ¿correcto? Esto por favor que quede claro. En la primera capacidad problematiza situaciones para hacer indagación, se dan todos estos aspectos. El estudiante tiene que plantearse la pregunta de indagación, la hipótesis, determinar variables, independiente, dependiente y las variables de control interviniente. De primero a cuarto grado, solamente pregunta de indagación e hipótesis. Oiga, profesor, pero que los chicos de primero, segundo, tercero y cuarto no realizan experimentos. Claro que realizan experimentos, claro que realizan, pero el escenario para que el chico realice el experimento lo tiene que proporcionar el docente. O sea, el docente tendrá que manejar la variable independiente, dependiente de las variables que tiene que controlar, con los chicos de primero, segundo y tercero y cuarto grado. Pero a partir de quinto grado, ya el estudiante tiene que manejar la variable, saber identificar la variable independiente, la variable dependiente y las variables de control o intervinientes, a partir de quinto grado hacia arriba. Muy bien, maestros, esto por favor hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto lo dice claro el programa curricular. El programa curricular es clarísimo. Si vemos aquí el estándar del ciclo cuarto versus el estándar del ciclo quinto, mire usted lo que plantea acá. Dice en el caso del ciclo 4, indaga al establecer las causas de un hecho o fenómeno para formular preguntas y posibles respuestas. Esto es lo que hacen hasta el ciclo 4. El estudiante solamente formula preguntas y posibles respuestas. O sea, pregunta de indagación e hipótesis. Ahí se queda, ¿correcto? Pero mire usted, en el caso del estándar del ciclo 15, 5, que ya son a partir de quinto grado, quinto, sexto hacia arriba, ¿no? Dice, indaga las causas o describe un objeto o fenómeno que identifica para formular preguntas e hipótesis en las que relaciona las variables que intervienen y que se pueden observar. Por eso decimos, queridos maestros, que, y esto está clarísimo acá, lo dice el programa curricular, que a partir de quinto grado hacia arriba, el estudiante tiene que manejar ya no solamente la pregunta de indagación y no solamente plantearse la hipótesis, sino que tiene que manejar el tema de variables, tiene que saber identificar las variables, la variable independiente, la variable dependiente y las variables de control. ¿Correcto, queridos maestros?
Vamos a ver si por aquí estamos con algunas. Perfecto. Continuamos entonces. Eso nos están preguntando los maestros. ¿Y la variable independiente? ¿Cómo? ¿Qué es la variable independiente? Como investigador, dice acá, la puedo manipular. En mi proceso de investigación es la única que cambia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En mi proceso de investigación es la única que cambia. Vamos a ver por qué decimos que es la única que cambia. ¿Y por qué nos ponen que es la causa? Esta es la variable independiente, ¿correcto? Brevemente, la variable dependiente es la que cambia, pero como consecuencia de la manipulación de la variable independiente. Y aquí nos ponen un ejemplito, donde dicen, ¿qué relación hay entre el riego de una planta y su crecimiento? ¿Qué relación hay entre el riego de una planta y su crecimiento? Aquí tenemos el riego de una planta, sería una variable, ¿cierto? Y crecimiento de esa planta. ¿Qué es lo que yo puedo manipular? ¿El riego de la planta o el crecimiento? Definitivamente que el riego de la planta es lo que yo puedo manipular. A una planta puedo regarla una vez por semana y a otra 3 veces por semana. Y ver a ver cuál es el efecto en su crecimiento al yo hacer ese cambio. A una planta del mismo tipo, ¿cierto? La voy a regar. A una la riego pues una vez por semana, a la otra 3 veces a la semana, que es lo que yo estoy cambiando. Eso es lo que estoy manipulando. Entonces, esa es mi variable independiente. Y esto va a influir en qué? En el crecimiento de la planta. Ese va a ser lo que yo quiero investigar. Ese va a ser mi propósito. Quiero ver cómo influye el riego de una planta en su crecimiento. ¿Qué cosa es lo que yo estoy manipulando? Estoy manipulando el riego de la planta. A una planta la estoy regando una vez y a la otra 3 veces. Y quiero ver cómo influye en el crecimiento. ¿Correcto? Entonces, por eso aquí nos ponen el riego, esta es la variable independiente, ¿correcto? Y el crecimiento de la planta es la variable, es el resultado, ¿cierto? La consecuencia es la variable dependiente. Y aquí nos preguntan, ¿y qué es la variable de control o interviniente? Y nos ponen a ver la que no cambia, que se mantiene constante, dice, con la finalidad de que no se afecten los resultados. Por ejemplo, aquí nos dicen clarito que en el ejemplo anterior se debe controlar la cantidad de agua, tipo de agua, horarios de riego, etcétera, ¿cierto? Entonces, maestros, esto hay que tenerlo muy en cuenta. En el ejemplo anterior se debe controlar la cantidad de agua, tipo de agua, horarios de riego, etcétera, ¿cierto? Entonces, maestros, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, maestros. Gladys Coveñas, Melanie, recién estoy viéndolos por acá. Qué bueno, ¿eh? Bienvenidos, amigos. Gracias por confiar en Piaget Educa. Está borroso, nos ponen acá, pero creo que ya se aclaró, ¿no? Muy bien, maestros. Pero aquí seguramente que hay un problema. Oiga, profesor, siempre me dicen esto. Oiga, profe, el tema es que yo tengo problemas para identificar la variable independiente, la variable dependiente, eh, la variable de control. Entonces, miren, vamos a plantear un ejemplo, y discúlpeme por lo rudimentario de repente el ejemplo que le voy a plantear, para que quede clarísimo esto de las variables. A ver, todos sabemos preparar una limonadita, ¿cierto? Todos preparamos una limonada en casa y ahí estamos haciendo, pues, estamos haciendo, eh, estamos trabajando la competencia interna. Mire, dice que preparación de una limonada. Ingredientes, atentos por favor, 2 litros de agua mineral, 6 limones verdes, 20 gramos de azúcar rubia, 50 gramos de hielo. Y aquí nos ponen brevemente la preparación, cortar los limones en 4 trozos del mismo tamaño, quitarle las semillas, agregar el agua, azúcar y el hielo, licuar todo el contenido por 1 minuto a máxima velocidad, colar y servir. Así es sencillo. Entonces, mire, con este ejemplo, por favor, atentos, porque debemos determinar bien el tema de las variables.
la variable independiente, la variable dependiente y las variables de control. Entonces, vamos a ver, atentos por favor. Preparación, dice acá, de una limonada. Vamos a suponer entonces que nuestra amiga Erika Cabezas nos plantea esta receta para la limonada. Dice, a mí me sale una limonada extraordinaria con esta receta que está acá. 2 litros de agua mineral, 6 limones verdes, 20 gramos de azúcar rubia, 50 gramos de hielo y dice la preparación, o sea, el procedimiento nos está dando ahí el instructivo. Nos dice, con esto lo voy a hacer, con este procedimiento y mi limonada sale extraordinaria. Perfecto, pero alguien dice, no, este, yo preparo una limonada mucho más deliciosa y nos dice, pero yo la voy a hacer, yo no la hago con 6 limones verdes, yo la hago con 10 limones verdes. Mire usted, o sea, nuestra amiga, Erika, creo que dije, Erika dice, yo preparo una limonada con esta receta que aparece aquí, con los ingredientes que ella plantea. Pero por ahí aparece Marina. Dice, no, Marina, dice, esa limonada sí, te sale, pero yo te preparo una limonada mucho más deliciosa, mucho más rica, pero yo no voy a usar 6 limones verdes. Yo voy a utilizar 10 limones, 10 limones verdes. La pregunta es, ¿qué está cambiando nuestra amiga Marina? Está cambiando los limones. Entonces, aquello que está cambiando, esa es la variable independiente, ¿correcto? Esta es la variable independiente, lo que cambia, lo que dijo Marina. Marina dijo, bueno, sí, pues, tu limonada te sale así, pero yo preparo una mucho más deliciosa no con 6 limones verdes que tú planteas, sino 10 limones. 10 limones y mi limonada es extra. Listo, esa es tu propuesta. Esa es tu hipótesis, correcto. Para esto, Marina tendrá, para demostrar lo que ella está planteando, que su limonada va a tener mejor calidad, que va a estar más deliciosa, tendrá que preparar los dos tipos de limonadas. La que ha dicho Erika y la que ella propone. Pero cuando nuestra amiga Marina vaya a preparar su limonada para demostrar de que es más deliciosa, que es de mejor calidad, solamente va a cambiar los limones. En la propuesta inicial eran 6 limones, ahora dice, no, 10 limones. Ah, esa es la variable independiente. Lo demás, déjalo igualito, ¿correcto? Lo demás, igualito. No sé, hay que ponerle aquí, ingredientes, ¿correcto? ¿Cuáles eran los ingredientes? A ver, 2 litros de agua mineral, claro, 2 litros de agua mineral. Tienen que ser los 2 litros exactos, así como planteado la primera propuesta. No se puede cambiar, ¿correcto? Tiene que ser la misma cantidad y si de repente es una marca de agua, es pues la misma tengo que hacer. ¿Y qué viene a hacer esto? Esto viene a ser una variable de control o variable interviniente, aquella que la mantengo igualita. ¿Qué es lo que estoy cambiando? Solamente son los limones. En la propuesta de Erika eran 10 limones, en la propuesta de Marina ahora, perdón, en la propuesta de Erika eran 6 limones, en la propuesta de Marina son 10. Eso es lo que estoy cambiando. Esa es mi variable independiente. Lo demás, no lo cambies. Lo demás tiene que mantenerse igual. 2 litros de agua mineral. ¿Qué más? Los limones es lo que va a cambiar, obviamente, entonces esto hay que ponerlo ahí. ¿Correcto? La variable independiente. 20 gramos de azúcar rubia, dice. Pues 20 gramos de azúcar rubia queda igualito. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es esta? ¿Qué son estos 20 gramos de azúcar rubia? Es la variable de control. ¿Correcto? Así es. Las variables de control no se cambian, quedan igualitas. 50 gramos de hielo queda igualito. 50 gramos de hielo. La preparación igual. La preparación no debe variar absolutamente nada, porque son variables de control. ¿Correcto? En la preparación ponemos uno, pues cortar los limones, todo igualito. Vamos a copiar y pegar acá.
cortar los limones, dice, del mismo tamaño. Perfecto. Es igualito, mis queridos maestros. ¿Qué pasó? Caray. Bueno, ¿qué pasa que no funciona el... Bueno, cortar los limones, puntos suspensivos. Esta también es una variable de control, ¿correcto? Así tiene que ser igualito, cortar los limones en cuatro trozos del mismo tamaño, la misma técnica. El aspecto 2 eh, que dice acá, quitarle las semillas, igual. Todos estos procedimientos tiene que hacerlo nuestra amiga Marina cuando haga su limonada, igualito a lo demás. No debe cambiar absolutamente nada. Estos son variables de control, ¿correcto? Y así con todo lo demás. Licuar, mire qué dice, licuar el contenido, ¿por qué tiempo? Dice acá. Licuar el contenido, oh, perdón, agregar, el 3 dice agregar, igualito, variable de control. ¿Qué más? Licuar, variable de control. Y el paso 5 que dice, pues, colar, listo, con el mismo colador, obviamente tiene que ser. Mire, estamos en indagación, ¿no es cierto? Investigación científica. ¿Y cuál es ya tenemos ahí entonces la variable independiente? ¿Cuál es la variable independiente? Lo que voy a cambiar, lo que voy a manipular. En la propuesta inicial, 6 limones. En la propuesta que plantea Marina, 10 limones. Esa es su propuesta, su plan. Las variables de control son todas las demás, que no va a cambiar nada, absolutamente nada, tienen que ser igualitas. Y la variable independiente, obviamente, es la calidad de la limonada. Perdón, la variable dependiente. Calidad de la limonada. Listo, maestros. Disculpen el ejemplo, de repente es un poco grotesco el ejemplo que les estoy planteando, pero con esto nos podemos dar cuenta cuando hablamos de la variable independiente, cuando hablamos de la variable dependiente y las variables de control. Las variables de control quedan tal cual, no se cambian. A ver qué dicen, vamos a ver qué dicen acá los maestros que están en, así es, Luis Alfredo Oblea Álvarez. Perfecto. Perfecto, maestros. Si hay alguna pregunta, por favor háganla a través del Facebook. Entonces, lo que nos interesa acá es que quede claro el tema de las variables. Acuérdense, variable independiente es lo que va a cambiar. Variable de control o interviniente, aquellas que las vamos a dejar siempre eh, iguales, no cambian. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si nuestra amiga Marina este, cambia los limones y también cambia, por ejemplo, acá el hielo? Dice, no, también voy a cambiar el hielo, le voy a poner 30 gramos de hielo. Ah, ha cambiado limones y ha cambiado el hielo. Ahora el resultado de la calidad de esa limonada, yo no voy a saber si fue por los limones, porque cambié los limones o porque cambié el hielo. Por lo tanto, la variable dependiente, mi querida Magali, es la calidad de la limonada. Ya está, al final he puesto con rojito. La calidad de la limonada es la variable dependiente. Es lo que yo, en mi propósito, el objetivo de hacer esta nueva limonada es demostrar que tiene mejor calidad, que va a ser más rica, más deliciosa. ¿Correcto? La variable independiente le he cambiado, son los limones, lo que cambia los limones, pero repito, en un experimento que hagan los chicos solamente tiene que haber una variable independiente. En el ejemplo que les estaba planteando, si nuestra amiga Marina cambia los limones, ya no usa 6, usa 10 en su nuevo plan,
Pero también imagínense que cambia el hielo y en vez de 50 gramos de hielo pone 30 gramos. Está cambiando dos cosas, está cambiando limones y está cambiando el hielo. Y el resultado, la variable dependiente, que es la calidad de esa limonada, no voy a saber si es por los limones o es por el hielo. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos, maestros, porque los chicos, cuando elaboran su plan, descuidan, a veces no tienen en cuenta esto, ¿no es cierto? La independiente es la que cambia. Así es mi querida Patricia del Pilar, Serna Guamán, a ver qué más dice por acá. Vamos a ver un momentito. Ujú. Ya, perfecto. Variable independiente, limón de variable independiente, calidad de la limonada. Así es, exacto. Perfecto, perfecto, amigos. Estamos en lo correcto. Muy bien, vamos ahora sí dicho esto, vamos a desarrollar algunos casitos. Em, que entonces aquí queda claro entonces que la variable independiente es la que yo puedo manipular. ¿Qué es lo que estoy manipulando en este ejemplo? Estoy manipulando los limones, ¿cierto? La variable dependiente, ya hemos dicho que es el resultado al que estamos arribando. Muy bien, queridos maestros, vamos a ver por dónde nos quedamos acá. Aquí estamos. Relacione estos tres conceptos, rapidito, es la que cambia, se mantiene constante, cambia como resultado de la manipulación de otra variable. Rapidito, maestros. Vamos a ver. Dice, relacione estos tres conceptos. Es la que cambia una, se mantiene constante, y la otra dice, cambia como resultado de la manipulación de otra variable. Y nos parece acá, nos aparece aquí con letras A, variable interviniente o de control, variable independiente, variable dependiente. Lo relacionamos rapidito, ¿correcto? Así es, mi querida Marina Álvarez Valencia. Entonces, relacionamos, a ver, es la que cambia. ¿Cuál es la que cambia? Hemos dicho la variable independiente. O sea, uno con B se mantiene constante, es la variable de control, y entonces cambia como resultado de la manipulación de otra variable, es la variable dependiente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Es la que cambia, variable independiente, uno con B, ¿cierto? Sería la alternativa C. Así es, mis queridos amigos. Perfecto, maestros, perfecto, muy bien. Bienvenidos a Piaget Educa, mis queridos maestros, Luis Alfredo Oblea Álvarez, Tabita Macavilca, Eva Rocío. Bienvenidos, mis queridos maestros. A ver, vamos con este ejemplito, con este casito, maestros. Dice acá, los docentes de una institución educativa del distrito de San Martín se encuentran dialogando sobre el bajo nivel de logros alcanzados por los estudiantes y consideran que una de las causas es la inadecuada alimentación. Por ello, proponen como una posible solución desarrollar un programa de cultura alimentaria con todas las familias. Y nos preguntan acá, ¿qué representaría la edad de los estudiantes en el diseño de investigación que propongan los docentes? ¿Será variable independiente, variable dependiente, una variable interviniente o una variable de control? Vuelvo a repetir entonces. Los docentes, dice, de una IE del Distrito de San Martín se encuentran dialogando sobre el nivel de logro alcanzado por los estudiantes y consideran que una de las causas es la inadecuada alimentación. Por ello proponen como una posible solución desarrollar un programa de cultura alimentaria. Quieren desarrollar su programa de cultura alimentaria con los chicos, ¿correcto? ¿Para qué? Para ver cómo influye esto en el nivel de logro, el nivel de logro de los estudiantes. Entonces, miren, maestros, ahí tenemos ya nosotros eh, planteada la situación. Los docentes dicen el nivel de logro es bajo, hay que plantear un programa de cultura alimentaria, hay que cambiar la alimentación. Ahí teníamos antes ahora cambiado de nombre, el programa Caliwarma, ¿no? O sea, con este programa hay que implementar un programita de cultura alimentaria, ¿correcto? Entonces, pregunto,
¿Qué representaría la edad de los estudiantes en el diseño de investigación que propongan los docentes? Póngale el numerito. Estamos en la pregunta 3. Por ahí ya me están dando algunos datos. A ver. Magali, no sé si ya se mejoró tu pantalla. Miren, maestros, voy a aclarar este casito para que lo vayan desarrollando. A ver, miren, miren, maestros. Los docentes dicen, aquí los chicos tienen nivel de logro bajo, pero hay que cambiar el programa de cultura alimentaria. Entonces, ¿qué harían los docentes? Tendrían que formar en el grado el que van a trabajar este, dos grupos de estudiantes, ¿no es cierto? Dos grupos de estudiantes. Un grupo de control y un grupo experimental, dos grupos. A un grupo tengo que aplicarles el programa de cultura alimentaria, ¿no es cierto? Vamos a darles el programita tal cual nos ha dicho la nutricionista a este grupo de 10 estudiantes. Y este grupito de acá de 10 estudiantes, no, que sigan alimentándose igual para ver, a ver, de aquí a 3 meses, aquí se tomaría una prueba de entrada, ¿no es cierto? Una prueba de entrada a los dos grupos, ¿correcto? Prueba de entrada, ahí están los resultados, muy bien. Ahora, empezamos a aplicar el programa con este grupo de estudiantes, con estos 10 de acá, con estos 10 del grupo B que sigan alimentándose como antes. Y voy a ver de aquí a 3 meses cuál es el nivel de logro. Pregunto, ¿qué está cambiando? A este grupo de 10 estudiantes no le voy a aplicar el programa, que sigan alimentándose tal cual, y a este grupo de acá, que es el con quien voy a ver los resultados, sí le voy a aplicar el programa. ¿Qué está cambiando entonces? Pregunto. Muy bien, por ahí Luzanita Tafur ya nos está dando su respuesta. Darly Niño, claro. Luis Alberto Moble Álvarez, ¿ya se dio cuenta Luis Alberto? Marina Álvarez, Tabita, Melanie. Sí nos estamos dando cuenta, maestros, ¿no? Porque dice, nivel de logro, programa de cultura alimentaria, a un grupo le voy a aplicar, a otro no. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Lo que está cambiando es el programa de cultura alimentaria, ¿correcto? Por lo tanto, mi variable, ¿qué vendría a ser esto de acá? Sería la variable independiente, porque esto es lo que voy a cambiar, ¿cierto? Esto es lo que voy a cambiar. A un grupo le voy a aplicar y a otro grupo no. ¿Y qué vendría a ser el nivel de logros? El nivel de logros vendría a ser mi resultado, el propósito, la consecuencia. Entonces esta sería la variable dependiente, obviamente, ¿no es cierto? La variable dependiente. Mire usted cómo se acomoda la cosa, ¿no? Nivel de logro es la consecuencia, es el resultado. El programa, como voy a cambiar a un grupo, le voy a aplicar, a otro no. Entonces mi variable independiente, ya tengo la variable dependiente y lo demás, lo que venga, van a ser una variable interviniente o controlada. ¿Por qué? Como no dice acá, ¿qué representaría la edad de los estudiantes? Obviamente que la edad tengo que controlarla. Si tengo el primer grupo con niños a ver, se me ocurre, de 11 años, al grupo que le voy a aplicar el programa de cultura alimentaria, al grupo que no le voy a aplicar también tienen que ser de 11 años. No puedo hacer este experimento con chicos de 11 y con chicos de 16 años. Tengo que controlar la edad. No debe cambiar, debe mantenerse. Es una variable de control o interviniente. ¿Correcto, queridos amigos? Entonces, en este caso, ¿qué representa la edad de los estudiantes? Obviamente es una variable interviniente o controlada, como muy bien me han respondido unos queridísimos maestros. Y yo espero, así es Marina Álvarez. La alimentación, obviamente, es la variable independiente, porque esta es la que voy a aplicarla a un grupo sí, a un grupo no. Muy bien, queridos maestros. Y vamos con este caso, que se presentó el año pasado, el anteaño pasado, en el examen eh, de ascenso, creo que. Un equipo de científicos, dice, realizó una investigación en la que utilizó dos ratones de laboratorio y dos ambientes iguales, uno para cada ratón. Cada ambiente contaba con una rueda giratoria, alimento, agua y espacio para dormir. Los ambientes mantenían una temperatura de 25 grados centígrados y se instalaron en un espacio silencioso. Como parte de la investigación, los científicos colocaron a cada ratón en cada uno de los ambientes
y los que expusieron durante 3 días a periodos diarios de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. El equipo planeó que cuando los ratones utilicen la rueda giratoria, un sensor conectado a esta rueda envíe una señal a una computadora que registre la actividad de esos ratones. En la investigación presentada, ¿cuál es la variable independiente? Sencillito, maestro, ya ustedes apliquen lo que acabamos de plantear acá. Muy bien, maestros, apliquemos lo que dice aquí. La investigación presentada, ¿cuál es la variable independiente? La temperatura del ambiente de los ratones, la señal del sensor conectada a la rueda giratoria, la exposición de los ratones a la luz y la oscuridad. De acuerdo a lo que hemos conversado, planteemos cuál es la variable independiente, entonces. ¿Qué hemos dicho de la variable independiente? Es la que cambia. Pues mire usted aquí en esto, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que está cambiando? Y esa va a ser su variable independiente. ¿Correcto, queridos maestros? Muy bien, maestros, muy bien. Vamos a dar un tiempito para que planteen sus respuestas en este casito 4. Pamela, mi estimada Pamela. Un fuerte abrazo a todos los amigos. Luis Alfredo Oblea Álvarez. Ujú. José Luis Alfonso Solano. Elizabeth Almanza Palacios. Alejandra Torres del Arco. Maestros, acordémonos del ejemplo de la limonada y se acabó. De ahí ya pues sacamos, pues, este, a ver, Paulita Olivares. A ver si reconsidera, por favor, Luz, Anita Tapur también que reconsidera. O miren, vamos a ver. Un equipo de científicos realizó una investigación en la que utilizó dos ratones de laboratorio. Dos ratones de laboratorio, los dos ratones son de laboratorio, son igualitos, los ratoncitos. Es una variable de control, ¿cierto? Y dos ambientes iguales. Los ambientes son iguales, no cambian. Esta también es una variable de control, ¿cierto? Pues vamos viendo. Por aquí esta es una variable de control, aquí tengo otra variable de control, que los ambientes sean igualitos, uno para cada ratón. Cada ambiente contaba con una rueda giratoria, alimento, agua y espacio para dormir. Estos a los dos igualitos, variable de control, también acá, ¿cierto? Mire cómo tenemos aquí varias variables de control. Los ambientes mantenían una temperatura de 25 grados centígrados. La temperatura era igual, variable de control, ¿cierto? ¿Qué más dice? Y se instalaron en un espacio silencioso. Ojo, los dos estaban en un espacio silencioso, variable de control. O interviniente, que es lo mismo, ¿eh? Perfecto, variable de control. Como parte de la investigación, los científicos colocaron a cada ratón en cada uno de los ambientes y los expusieron durante 3 días. 3 días. A los dos igualitos, los 3 días. Ah, variable de control. No voy a poner a uno 3 días y al otro dos, no, a los dos 3 días. Igualito, no cambia. Variable de control. A periodos diarios de 12 horas de luz, aquí ya está el cambio. 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. O sea, luz, luz y oscuridad, ¿cierto? Estamos por aquí con la luz. Esto está cambiando. Estos eran los limones. 6 limones en la limonada y 10 en la otra. Acá luz y oscuridad. Está cambiando, ¿cierto? El equipo planeó que cuando los ratones utilicen la rueda giratoria, un sensor conectado a esta red envíe una señal a una computadora que registre la actividad de los ratones. Entonces, dicho esto, la temperatura de los ratones, ¿qué cosa era? La temperatura, ya hemos dicho que era la misma temperatura, ¿cierto? Esa es una variable de control, la temperatura. La señal
la señal del sensor conectado a la rueda giratoria, ¿correcto? La actividad de los ratones. Y esta sería la respuesta de la variable independiente. Y acá estaría la variable dependiente, la actividad de los ratones. La actividad, ¿no es cierto? La señal que envía nos está demostrando de dónde hay actividad de los ratoncitos, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos, por aquí nos plantean, ¿correcto? Vamos a ver, Tabita Macavilca, Elviflor, perfecto, perfecto, por acá muy bien, maestros. No sé si Darly Niño ya nos dimos cuenta, Darly, cuál es la variable independiente. Acuérdate que nos están preguntando por la independiente, es lo que cambia. Sí, amigos, igual a Andrés Gallegos, Condori. Ujú. Sí nos dimos cuenta, ¿no? Y me acuérdese del ejemplo de la limonada, ¿qué es lo que está cambiando acá? Oiga, 12 horas de luz, luz, oscuridad, ya se la variable independiente. Entonces, aquí le ponemos variable independiente. Vamos con el siguiente caso. Atentos, dice acá, durante la mayor parte de las horas de luz del primer y del segundo día, el sensor de la rueda giratoria no envió señales. En el tercer día, durante las horas de luz, el sensor detectó un poco más de actividad respecto a los días anteriores. Durante la mayor parte de las horas de oscuridad, en todos los días en los que se desarrolló la investigación, el sensor de la rueda giratoria envió señales a la computadora con presencia de periodos de tiempo corto sin envío de señales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una conclusión coherente con los resultados presentados? Maestros, esta pregunta, atentos, aquí no tenemos por qué estar tratando de adivinar. En la conclusión, escuche bien, por favor, en la conclusión que usted plantee, porque nos están pidiendo conclusión coherente. Una conclusión es coherente cuando en esa conclusión va a aparecer la variable independiente con la variable dependiente. ¿Correcto? Variable independiente y variable dependiente. Eso hay que tenerlo muy claro, porque a veces nos hacemos ahí eh, un embrollo y no decimos, pero ¿cuál es la correcta? Porque aquí aparentemente todas están bien. No, usted mire en las conclusiones donde aparezca, donde esté su variable independiente y esté la variable dependiente. Y vuelvo a repetir, esto es muy importante, maestros, mis queridos maestros, que los quiero mucho. En la pregunta de indagación tiene que aparecer la variable independiente y la variable dependiente. En la hipótesis tiene que aparecer esa variable independiente y la variable dependiente. Y en las conclusiones que nos están pidiendo acá, tiene que aparecer también esa misma variable independiente y la variable dependiente. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta investigación? ¿Cuál es la variable independiente? Ya usted la tiene. La variable independiente es lo que se cambia, luz y oscuridad. Entonces, vamos a ver, ¿y cuál es la variable dependiente? La variable dependiente es la actividad de los ratones. Entonces, tiene que aparecer esas dos variables en su conclusión. Vamos a ver, analicemos la alternativa C. Los ratones son activos durante la oscuridad, dice, debido a la ausencia de ruidos en el ambiente. ¿Tiene que ver los ruidos en el ambiente? No, definitivamente que no. Yo estoy trabajando la luz y la oscuridad y la actividad, este, ¿cierto? Del ratón, de los ratones.
A ver, en la B dice, los ratones son activos durante las horas de oscuridad debido a la presencia de la rueda giratoria. La rueda giratoria es, acuérdense, es una variable. A ver, tengan en cuenta esto, por favor. La B y la C no aparecen, atentos, mis variables. Entonces, mire usted la A. Los ratones son activos. A. Durante las horas de oscuridad, ¿debido a qué? A la ausencia de luz en el ambiente. Ahí sí está. Claro, está la luz, ¿correcto? Y la actividad de los ratones, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo son activos los ratones? Durante las horas de oscuridad, ¿debido a qué? A la ausencia de luz en el ambiente. Esto, por favor, claro, Elvi Flor, igual Rosario Girón, tenga en cuenta esto, por favor. Vuelvo a repetir, en la pregunta de indagación tiene que aparecer mi variable independiente y mi variable dependiente. En la hipótesis igual tienen que aparecer esas dos variables. A veces nos ponen, ¿y cuál es la hipótesis adecuada? Y te ponen por ahí otra, otro aspecto que yo no estoy indagando. Entonces, no la marques, pues. Aquí yo estoy viendo luz y oscuridad, que es mi variable independiente, y la actividad de los ratones. Entonces, en la alternativa C me ponen que los ratones son activos durante la oscuridad. Sí, pues, es cierto, la oscuridad es parte de, pero dice, debido a la ausencia de ruidos. No, no es a la ausencia de ruidos. Los ratones son activos durante las horas de oscuridad debido a la presencia de las ruedas. Tampoco. Pero los ratones son activos durante la hora de oscuridad debido a la ausencia de luz. Sí, porque esa es mi variable independiente y ahí está también la variable dependiente que es la actividad de los ratones. Entonces recuerden eso, por favor, maestros. Porque a veces los chicos plantean una pregunta de indagación con su variable independiente, su variable dependiente. La hipótesis está bien, también está la variable, las dos variables, pero en las conclusiones ponen otras cosas, como en el caso de la B y la C. No, en la conclusión tienen que aparecer también mis dos variables que vengo trabajando. Y esto, así es, las demás serán de control, lo que dice Evelyn Bellido, ¿correcto? Y miren, los casos que nos presenta el ministerio, muchos vienen así. Ya te ponen las variables las que estás trabajando y te dan incluso la hipótesis, pero en la conclusión te la cambian y te dicen, ¿y cuál es el error que ha cometido el estudiante? Y tú dices, pero aquí yo no veo ningún error. Pero como estás en Piaget Educa y aquí estamos aclarando estos temas para que tú comprendas la competencia, porque esto es comprensión de la competencia, esto es manejar el contenido disciplinar, maestro. Así de simple, tú manejas el contenido disciplinar, manejas cómo se combinan estas capacidades y los casos que te pongan, ¿no? Tú no vas a tener problemas, nada que el Z galleta aquí, con seguridad, vas a marcar la respuesta correcta y con conocimiento de causa, obviamente. Y esto te sirve para que contestes bien tus exámenes y obviamente para tu trabajo, para tu performance diaria con tus estudiantes. Muy bien, maestros. Entonces hemos llegado a la parte final. Aquí este es el ejemplito que les planteé del caso de la limonada para que ustedes tengan claridad cuando tengan que recordar este tema de las variables. Disculpen el ejemplo, maestros, que planteaba de repente es un poco grotesco, pero les va a ayudar muchísimo. Y espero estar con ustedes, contar con ustedes en el curso que se avecina. Trabajaremos las cuatro áreas básicas: comunicación, matemática, personal social y ciencia y tecnología, pero así, con casos concretos para que tú comprendas la competencia, para que tengas coherencia en esa alineación que tienes que trabajar con tus chicos: estándar, competencia, capacidades y el tema del desempeño. Acuérdate que el desempeño tiene habilidad, contenido y condición. Alguien dice por ahí, no, que el contenido ya en el enfoque de competencia ya fue. No, señores. El contenido es fundamental y tienes que manejarlo, porque el contenido es ese puente que da paso para que logre la competencia. Si no manejas el contenido, pues vas a tener problemas, como en este caso, si no manejamos lo que es variable independiente, lo que es variable dependiente, variable de control, si no sabemos en la conclusión, por ejemplo, cómo debe evidenciarse que es una conclusión que es adecuada, que es coherente. Si tú no manejas estos términos, pues es difícil eh,
llegues a absolver esta casuística que nos presenta el ministerio y vamos a tener problemas con nuestros chicos cuando estemos abordando pues esta importantísima competencia que se indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento. Maestros, muchas gracias. Muchas gracias. Los quiero muchísimo. Cuídense. Un fuerte abrazo.